Hola, muy buenas tardes aquí desde México. Ya buenas noches en otras partes del continente. Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. Solamente si me confirman que se vea la pantalla y que se escuche bien y empezamos. No sé si va a haber alguna otra presentación o ya nos vamos así. Se ve perfecto, doctor. Directo podemos comenzar. Perfecto, bueno. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a esta segunda parte que nos quedó pendiente de la evaluación práctica de las claudicaciones. La primera parte fue pues, un poco pesado quizá porque es anatomía, es algo básico que tenemos que saber cuando estamos involucrados con los caballos. Y ahora va a ser un poquito más dinámico, va a ser más práctico lo que hacemos en el día a día con los caballos. Entonces, pues siempre recordar y no dejar de lado las estructuras que tenemos, ligamentos, tendones, articulaciones, bursas, vainas, líquido sinovial. Y esto es importante porque evidentemente, bueno, tenemos que saber en dónde va a estar el problema para saber cómo abordar, cómo tratar, ofrecer un diagnóstico diferencial, presuntivo, definitivo. Después, saber cómo vamos a tratarlo, qué es lo que vamos a hacer para su tratamiento, ofrecer un pronóstico y saber cómo prevenir tanto para este paciente el que tenemos enfrente como aquellos que puedan estar en riesgo de padecer la enfermedad que estamos tratando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un recordatorio más o menos rápido. Yo les comentaba la vez pasada que a mí me gusta ver cuál es el entorno en el que está el caballo. Este video que está corriendo ahora es un caballo, es una yegua que tuvo laminitis y esta era la primera vez que salía a esa corraleta. Todos estábamos muy nerviosos porque no sabíamos cómo iba a responder, cómo se iba a comportar después de varios meses de haber estado en convalecencia bajo tratamiento. Y es importante que ustedes evalúen piso, entorno, instalaciones. Por ahí vieron una gallina. eh, Todo esto es importante, aquí un vecino, todo esto es importante porque no solamente tenemos que enfocarnos a ver si le está doliendo un miembro, si le está doliendo el cuello. A mí me gusta evaluar todo el entorno porque podemos a veces valernos de algunas herramientas que nos puede dar mucha información a través de cómo se comporta el caballo en su medio, ¿no? Este otro, por ejemplo, es un caballo enorme que le están pues sacando ahí de rutina a ejercitarlo en esta caminadora, es una caminadora mecánica. Este caballo, por ejemplo, en particular, pues es un caballo muy grande con el que debemos de tener cuidado. Por ejemplo, ella a la hora que va saliendo con el techo se puede espantar. Si se fijan, se regresó la división, eso los espanta, se levantan, se pegan en la cabeza. Árboles, cómo lo manejan, tipo de piso, se pueden resbalar, puede salir por ahí una ardilla, si es un caballo nervioso. Entonces, siempre fijarnos en el entorno de los animales, ¿no? Hay muchas ocasiones en que también nos preguntan si el caballo puede nadar o simplemente nos dicen mi caballo está nadando. Sobre todo tomar todo esto en cuenta si son caballos de primera ocasión que los estamos revisando, porque esa información nos va a dar muchos recursos para poder llegar a un diagnóstico eh, presuntivo y después, bueno, diferenciales y presuntivos, ¿no? Entonces, siempre es recomendable preguntar todo lo que ustedes puedan para que su bitácora, su expediente sea lo más completo, lo más nutrido posible y que ustedes tengan la mayor cantidad de información. Estos caballos, un criadero, una ganadería de caballos portugueses,
Aquí me llamaba mucho la atención el comportamiento que están teniendo ellos, el famoso baile del oso. ¿Y qué tendrá que ver con las claudicaciones? Pues mucho, porque generalmente estos caballos que son tan nerviosos, vean este que está a la izquierda, los movimientos de la cabeza, los movimientos de la boca, todo eso es gasto de energía. Este gasto de energía se puede traducir en fatiga muscular. Y entonces probablemente son caballos que no van a tener el rendimiento adecuado que estamos nosotros esperando en la pista o en una plaza. Son caballos rejoneadores. Entonces hay que ver qué tipo de instalaciones hay. Si tienen interacción con los que están al lado. Vean, por ejemplo, aquí el contorno de la puerta completamente mordida, o un caballo nervioso, y vean el tamaño de las caballerizas. Esto es usual en caballos portugueses. Aquí en México, bueno, pues nosotros quisiéramos, o lo que nos piden, por ejemplo, en caballos de competencia eh, que están afiliados a la Federación Ecuestre Mexicana o Internacional, nos piden en competencias caballerizas de 4x4. Estas son caballerizas mucho más angostas y vean ustedes las paredes de esta caballeriza, ¿no? Rayada, pateada, lo que nos quiere decir que es muy probable que estos caballos sean muy nerviosos y que estén pasando por una etapa de estereotipias o vicios. Y entonces, imagínense ustedes todo el día estos caballos padeciendo o haciendo este tipo de actitudes, pues a la hora del entrenamiento o a la hora de un espectáculo, pues no van a tener el rendimiento que nosotros queremos y eso se puede traducir también en claudicaciones que si bien es cierto no son de origen por dolor en alguno de los miembros, pero sí por una fatiga muscular que pudieran estar teniendo, ¿no? Este otro, desde la caballeriza, vean el movimiento de la boca, el movimiento de la lengua, de la cabeza, el caballo entra, el caballo sale, cero ventilación, caballeriza seguramente húmeda, y eso evidentemente pues puede traer consecuencias en los cascos como aguaduras o thrush que le llamamos cuando hay una podredumbre de la ranilla y eso sí se va a traducir directamente en una claudicación porque hay reblandecimiento de la suela y a la hora que salen en este tipo de pisos con piedra de río pues pueden tener una contusión bastante fuerte y entonces de ahí se desarrolla o se desencadena un problema de dolor. Entonces, bueno, pues vamos a tener la anamnesis, que es la serie ordenada lógica de preguntas. Esto lo vamos a hacer lo más entendible posible. Si estamos frente a un veterinario, frente a un colega, podemos utilizar términos técnicos, es lo más adecuado. Pero si estamos con alguna persona que probablemente no está familiarizado con los términos tan técnicos o tan científicos, entonces podemos hacer esta serie de preguntas de manera que sean entendibles, porque muchas veces puede pasar también que si hacemos preguntas muy rebuscadas o con términos, con vocabulario muy científico, ellos no nos entienden, se enojan y pueden estar ocultando información que para nosotros es muy valiosa, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución cómo nos dirigimos con ellos, siempre de manera amable, que no se sientan ellos intimidados o que no piensen que lo que estamos preguntando es para atacarlos o para culparlos de alguna lesión que pudiera tener el caballo, porque eso es muy frecuente, ¿no? Hay veces que no, el caballerango o el parafernero o el manejador de estos animales no nos dicen qué es lo que pasó con el caballo porque tienen miedo de que podamos involucrarnos, pero de pronto otra persona sí nos puede decir, ¿sabes qué, doctor? El caballo se cayó, el caballo se resbaló o le pegaron, etcétera, y entonces podemos ahí tener falta de información. La evaluación a través de la inspección es únicamente observando al paciente. No lo vamos a tocar. Primero tenemos que ver de manera general al caballo, si vemos algo raro, cómo está la piel, cómo está el pelo, cómo está la mirada, cómo es el movimiento de las orejas, cómo es el movimiento de los belfos, cómo es el movimiento de la cola, cómo se para. Entonces, esto es a través de la inspección. En la inspección solamente vamos a utilizar los ojos y la observación. Y ya después, la exploración ya lo vamos a hacer de una manera indirecta a través de tacto, de percusiones, de oler, flexiones,
desarrollar los sentidos que tenemos, ¿no? Eso es importantísimo y siempre me gusta enfatizar en eso. Podemos tener los aparatos más avanzados, pero si no desarrollamos un ojo clínico, entonces no estamos haciendo clínica. Yo te les voy a poner algunos ejemplos. Y ya después, a través de herramientas o de equipo auxiliar, pues vamos a irnos dirigiendo hacia esa parte donde va a estar el problema del caballo y entonces podemos ofrecer ya un diagnóstico y tener un diagnóstico para saber qué es lo que vamos a hacer. De ahí, pues evidentemente ofrecer el pronóstico, qué posibilidades tiene el caballo de salir adelante, de regresar a la actividad que originalmente estaba teniendo. Hay muchos caballos que tienen lesiones severas y decidimos que lo vamos a operar y lo primero que nos pregunta el dueño es ¿cuánto me va a costar? ¿Va a servir o no va a servir? Entonces aquí tenemos que ofrecer un pronóstico favorable, moderado, reservado o no favorable. Y aquí tenemos que diferenciar favorable vital o funcional, moderado vital o funcional, reservado vital o funcional, no favorable. ¿Por qué? Porque de aquí dependerá mucho de la decisión que vayan a tomar ustedes junto con el propietario o quien esté a cargo, la persona responsable de ese animal, para saber si siguen adelante con un tratamiento o si no siguen adelante con un tratamiento. Y ustedes tendrán que ser lo más sinceros para que, no lo más sinceros, tendrán que ser sinceros y éticos para ofrecer al propietario el mejor tratamiento. Y si no, si ustedes consideran que ese caballo no tiene futuro para una de dos, para poder continuar con su vida o como caballo atleta, entonces ustedes poner todas las cartas sobre la mesa y decirle al propietario, el pronóstico vital es favorable, pero el funcional es no favorable. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Una fractura, por ejemplo, de segunda falange o de primera falange, en la que el caballo, pues probablemente no va a volver a correr, no va a volver a saltar. Entonces, ese es un pronóstico no favorable funcional, pero probablemente con una férula, con un descanso prolongado, su pronóstico vital sí es favorable. Entonces, ustedes tendrán que ir mediando y tendrán que ir viendo qué es lo mejor primero para el caballo y después para el propietario. De aquí saber si vamos a ofrecer un tratamiento médico, un tratamiento ortopédico, físico, quirúrgico, una combinación entre ellos, cuál es el tiempo estimado de recuperación. Y la pregunta que no, nuevamente les digo, siempre nos hacen es cuánto me va a costar, porque hay veces que ofrecemos un tratamiento, sí, hay que hacer una cirugía y después tenemos que hacer terapias y después tenemos que hacer ortopédico y desde luego tenemos que medicar. Oye, doctor, ¿y cuánto me va a costar? A lo mejor le vamos a decir 5 pesos. No, pues el caballo me costó uno. Entonces, ¿sabes qué? Pues, y bueno, ¿y qué posibilidades hay de que el caballo mejore o regrese a la pista? Pues pobre, ¿sabes qué, doctor? Pues yo no quiero que el caballo sufra o no está en mis posibilidades pagar eso. Y entonces ahí tendremos que hacer alguna modificación en la propuesta de tratamientos. Medidas de control, tanto para este caballo como para los caballos que están alrededor. ¿Cuáles son esas medidas de control? Pues desde medicina preventiva hasta manejos preventivos. Por eso yo les comentaba, ver el entorno. Muchas veces tenemos caballos que se alambran o que se clavan un clavo o que tienen algún problema en los cascos por el tipo de piso que tienen ahí. Entonces, todas estas medidas de control podemos irlas comentando con el propietario, ya sea del caballo o con el propietario del lugar, para ir modificando en lo posible todas estas situaciones que pueden poner en riesgo a los caballos. Dentro de esas medidas preventivas, evidente, también están las médicas, las ortopédicas, como pues a lo mejor tratamientos preventivos para tendones, ligamentos, articulaciones,
un herraje ortopédico o un herraje bien hecho. Yo trato de no intervenir ni interferir en el trabajo de los cerradores, pero sí me gusta darles solamente mi opinión y me ha funcionado muy bien porque de pronto cuando tengo caballos de primera, de primera visita o que me piden ser el médico de esos caballos y que no los conozco, siempre pregunto cada cuándo lo erran, cuándo le toca, cuándo lo erraron, y de ahí saber por qué tiene este tipo de herraje, si realmente lo necesita, si es un herraje que no le está causando problemas ni movérselo, simplemente recomendar que hagan un trabajo de balance en esos cascos. Me pasó hace muchos años con un caballo que traía un herraje de barra o de candado y recuerdo que les dije que ese caballo no necesitaba ese tipo de herraje. En cuanto se lo quité, el caballo empezó a claudicar. Entonces, no es nada más de llegar y ver y querer cambiar, ¿no? Sino simplemente tenemos que evaluar cuál es la historia de ese caballo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo está la piel, cuál es la condición corporal de este caballo, cómo están sus cascos. Y ahorita no estoy tocando nada, simplemente lo estamos viendo. Por un lado, por el otro, por atrás, por el frente, ver la simetría de sus músculos, ver la conformación, ver sus aplomos, ver cómo está su piel, cómo está el pelo, cómo es la mirada, si está alerta, si no está alerta, y también saber cómo lo están manejando, porque muchas veces los caballos no están bien manejados y nos van a ofrecer información falsa. Entonces, tratar de platicar siempre si es una persona experimentada, bueno, pues entonces sabemos que lo van a hacer bien. Cuando no, cuando sospechamos o pensamos o vemos que es una persona poco experimentada o que todavía tiene un poco de miedo con los caballos, platicar con ellos, tranquilizarlos, calmarlos, hacerlos nuestros socios, darles la confianza suficiente, no regañarlos, no decirles que no sabes, ¿no? Porque si no, ahí perdemos mucha información. Entonces yo siempre trato de enseñarles y preguntarles, ¿sabes manejarlo? ¿Sabes trotarlo? ¿Sabes hacer trotarlos en círculo? Y darles la confianza para que me puedan decir, no, no sé, y entonces les enseño. Sí sé, perfecto. Hay algunos que nos dirán, sí, sí sé hacerlo. Y a la hora que estamos viendo cómo trota el caballo, no lo saben hacer, entonces acercarnos nuevamente y decirle cómo es que se hace. Entonces, obviamente, y siempre quitar las vendas, pedir que quiten vendas, pedir que quiten estos protectores que aquí en México les llamamos campanas. ¿Para qué? Para poder ver al caballo pues como normalmente decimos, desvestido. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder observar perfectamente bien cuáles son todas sus estructuras. Aquí en este caso, por ejemplo, trae el freno, pedirle al caballerango que quite estas bridas para para que nosotros podamos ver bien las comisuras de los labios, si no hay sangre, si no hay aumento de volumen de un lado o del otro. Desarrollar nuestros sentidos, ya se los había comentado, vista, tacto, olfato, oído, las claudicaciones se escuchan, saber cuándo hay una región que no es normal o que comparativamente no está normal. Ya les había comentado esta articulación metacarpofalángica comparada con esta, en donde aquí hay una diferencia en en la forma. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente una constricción del ligamento anular, que muchas veces así se manifiesta en lugar de que esté redondito, está plano, una banda coronaria aumentada de volumen, cascos secos, talones diferentes, desbalanceados, cerradura muy metida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen ustedes que ver cómo está conformado ese caballo, ¿sí? Comparar siempre un lado con el otro, anatomía, integridad, evidentemente, pues aquí sabemos que este caballo le está doliendo, ¿no? No se mueve y tiene bastante dolor, por eso no está apoyando. Comparar integridad de todas las estructuras, un caballo con un problema de hormiguillo, levantar suelas, saber qué es lo que está pasando, si el herraje lo están haciendo de manera adecuada en cuanto a tiempo, en cuanto a forma, si el caballerango está destapando, limpiando esos cascos y recomendarle que lo haga bien. Entonces nos vamos a los aplomos y conformación, un caballo muy largo de cuartillas, talón bajo, pinza larga, el famoso síndrome de talón bajo y pinza larga
muy común en los caballos de carrera. Estos caballos van a tener mucha tensión en el aparato flexor, entonces casi seguro que van a tener problemas en aparato podotroclear, probablemente problemas de tendones y ligamentos por esta conformación que está muy largo de cuartilla y muy bajo de los talones, ¿no? Lo ideal podría ser esto, aunque este es un caballo trotón en donde tiene estas plataformas para que levante más, pero lo ideal es trazar esta línea, cuartilla y pinza del casco a la mitad de la cuartilla y del casco y en los talones, y estas tres líneas tendrían que ser paralelas, ¿sí? Eso es lo más correcto. Entonces aquí si vemos, si trazamos esas líneas, se van a chocar y no vamos a tener estas líneas paralelas. Integridad, otra vez, aquí un cuarto con un caballo muy topino, talones muy levantados, banda coronaria con aumento de volumen, cascos anillados, cuarto, este es el mismo caballo, vean la conformación de este casco, mucha presión sobre la parte lateral del casco que nos trae como consecuencia estrés en esta parte y formación de cascos o fracturas perdón, de cuartos en los cascos o fracturas de estas estructuras. Y entonces hay que tomar muy en cuenta este balance de los cascos, ¿no? Aquí está un eje podofalángico que le llaman roto hacia la parte palmar. Ven ustedes la herradura muy chica, pero no sabemos si se la pusieron, si es un herraje ortopédico, si se lo pusieron intencionalmente o verdaderamente es un caballo muy mal conformado con cero talones, cuartilla larga y aquí ya no están esas líneas paralelas, ¿sí? Como yo les comentaba, si trazamos aquí a la mitad, aquí se rompe y en la parte de los talones, pues ya no va a haber esta línea paralela. Integridad de estructuras, saber que estos caballos, este caballo por ejemplo fue un caballo con abscesos, tenía muchos años con este problema y evidentemente pues este caballo padecía dolor, ¿no? Y lo que hacía el herrador era ponerle aquí una pasta para cubrir, se iba a su competencia y a la hora que regresaba el caballo con mucho exudado. Una yegua con cáncer, donde ya no tenemos suela, la ranilla expuesta completamente. Aquí ya habíamos empezado un tratamiento y por eso ya se ve más queratinizado, pero si se fijan, no hay suela. Entonces esto, a la hora que esta yegua pasa por estas piedras de río, pues evidentemente inevitablemente alguna de ellas va a presionar sobre esa suela y va a tener dolor. Cuidados del casco son importantísimos. Pedirle a los caballerangos que siempre tengan seco, porque aquí comenzamos con problemas de podredumbre de la ranilla y después se nos va a un cáncer. Pedir al herrador que tengan eh, precaución de ese balance. Pedirle a los propietarios que no pasen de las 5 semanas. Evidentemente, no todos los caballos tienen que herrarse a las 4 o 5 semanas. Es como nosotros, cada quien se corta las uñas conforme le crecen o conforme va desgastando, ¿no? De acuerdo a la actividad. Lo mismo los caballos, sin embargo, la mayoría de los caballos yo no les doy más de 5 semanas para errarlos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos estos crecimientos de más y ya vamos a tener desbalances en un lado comparado con el otro y la formación de cuartos o despostillamiento de los cascos. Un absceso que en alguna ocasión salió en la banda coronaria, casco deforme, casco seco, entonces hay que tener mucha precaución con esto. Eh, la consecuencia de una suela muy reblandecida, pues esta yegua pisó una piedra y se perforó la suela. ¿Cuál es el problema? Que puede ser causa de un absceso, pero causa de una infección mucho más allá que nos pueda comprometer incluso ese casco y que ese caballo ya no vuelva a tener función. ¿Por qué? Porque dentro del casco se pueden formar infecciones bastante severas y podemos terminar incluso con la vida de ese caballo. Problemas de cáncer. ¿Por qué? Por falta de higiene. Ven ustedes estos cascos sucios. Si ustedes meten aquí el limpiacascos o el gancho para cascos, este caballo le va
a doler muchísimo, porque esto es, como llamamos aquí en México, está en carne viva. ¿Sí? ¿Por qué es importante la ranilla? Les voy a pasar este video para que ustedes vean. La ranilla es una estructura que nos va a ayudar a la dinámica interna del casco. Recuerden ustedes que dentro del casco hay mucha sangre, hay mucho movimiento y mucha dinámica, pero esa sangre tiene que retornar hacia la parte proximal. Entonces vean con un espécimen un casco cuya ranilla no toque el suelo con la presión que están ejerciendo, pues no hay manera de que esta ranilla cumpla con su función, ¿sí? Por mucho que haya presión, por mucho que ese caballo trote galope, pues va a ser muy difícil que esa ranilla cumpla con la función de estar ayudando al retorno sanguíneo. A diferencia de cuando la ranilla pisa o cuando ponen algún aditamento como este o algún herraje ortopédico como el que están viendo, inmediatamente la ranilla va a tener presión y va a ejercer su función, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a la dinámica del casco, a la irrigación y al correcto funcionamiento de las estructuras internas. Por eso es muy importante tener cascos limpios para tener ranillas íntegras y que cumplan con la función de ese retorno venoso. Conformación es importantísimo, ya les había enseñado esta diapositiva en donde una yegua con una claudicación que no le encontrábamos porque no había dolor. Entonces la conformación de sus cascos, un casco más alto que el otro, nos llevaba a tener un miembro más arriba que el otro. Y esto automáticamente causaba una claudicación porque yo les hacía el comentario, váyanse a bailar o a correr con un tenis y con un tacón, a ver cómo les va. Por mucho que no tengan dolor, pero van a tener un desbalance y no van a poder ni bailar ni ganar el maratón. Un casco completamente deforme, en donde el punto de apoyo va a quedar en esta parte, cuando tendría que ser un poquito más hacia atrás, una pinza más levantada que la otra. Y bueno, de aquí ya habíamos visto la clasificación de las claudicaciones. Claudicación de apoyo se aprecia cuando el caballo o el miembro contacta con el piso o cuando está en estática y soportando. Es decir, que cada que pisa el caballo va a tener una reacción de dolor. Una claudicación de elevación es por el contrario, cuando el caballo está en movimiento, cuando vemos que no extiende o flexiona adecuadamente comparando un miembro con el otro, y entonces hablamos que es una claudicación de elevación. Claudicaciones mixtas, notorio cuando el miembro está en movimiento o bien cuando está en apoyo, es decir, que puede presentarse de las dos formas, son estática en una claudicación de apoyo o cuando va trotando cada que apoya en el piso y una claudicación de elevación. Y muchas veces puede estar combinadas estas claudicaciones. Y una claudicación complementaria compensada cuando el dolor en un miembro causa distribución desigual del peso en otros miembros. Es decir, que por estar defendiendo el miembro que le duele, va a manifestar dolor en la otra o en los miembros posteriores, por ejemplo. Si es un miembro anterior el que está afectado, automáticamente vamos a ver un desbalance general. Me piden explicar otra vez lo de la ranilla, entonces lo vamos a hacer rápido. Cuando un caballo no tiene la ranilla de manera íntegra, la presión sobre el piso no va a estar, no tanto sobre el piso, sino la ranilla no va a cumplir esa función de un retorno de la sangre hacia la parte proximal, comparada con una ranilla. Esto está haciendo las funciones de la ranilla, en donde puede llegar a tener presión y ayudar al retorno sanguíneo. ¿Sí? Entonces, una ranilla íntegra tendrá, pues, esta no está tan íntegra, pero aquí está los bulbos,
las lagunas lateral, medial y central de la ranilla, en donde esta ranilla podrá cumplir con las funciones adecuadas, a diferencia de estas, ¿sí? Que no están íntegras, entonces vamos a tener problemas con estos caballos. Bueno, grados de claudicación. Cero, esta es una escala que tenemos con la American Association of Equine Practitioners, que viene también en el libro en el Adams, la Biblia de las claudicaciones, en donde el grado cero es una claudicación no perceptible, es decir, el caballo no va a claudicar, el caballo va a caminar, a trotar y a galopar de manera normal, no es patológico, es un caballo que está completamente sano y no hay evidencia de dolor. Lo podemos ver en línea recta, en círculos, con jinete, ¿sí? Rápidamente vamos a ver cómo están sus miembros, que haya simetría en las grupas, que haya simetría en los corvejones, que haya simetría en los menudillos, en los cascos, que se esté moviendo de manera simétrica. Grado uno de claudicación es una claudicación difícil de observar, es inconsistente, es decir, que no se va a manifestar todo el tiempo, eh, es un poco complicado verla, como en el caso de este caballo. Ahí si quieren en el chat me van poniendo, esto ya lo habíamos visto, pues un repaso, pero nada como ver y ver y ver y ver caballos para que ustedes vayan educando a su ojo. Si quieren ponerme en el chat de dónde está claudicando, qué miembro es el que está claudicando este caballo, y ahí lo vamos evaluando. Entonces, una claudicación casi imperceptible. Grado 2, claudicación difícil de observar al paso o al trote, pero ya es más consistente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como en este caso, al, en círculos es un poco difícil de observarla, sin embargo, ahí está la claudicación, el caballo está claudicando. Probablemente si este caballo lo ponemos a trotar en línea recta, no va a manifestar claudicación. Sin embargo, aquí en círculos, aquí está claudicando miembro anterior derecho. Este es un caballo que salió de una laminitis de los cuatro cascos con perforación de las cuatro suelas. Y al otro lado, prácticamente no hay claudicación, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo la van a evaluar, pues con el movimiento de la cabeza. Cada que apoya el miembro anterior derecho, el caballo levanta la cabeza, ¿sí? Esta es una claudicación clásica de apoyo. Ahí va. Apoya miembro anterior derecho y el caballo levanta la cabeza. ¿Mm? Ahí está mucho más evidente. Consistente, difícil de observar al paso o al trote en línea recta, pero en círculos ya es más evidente. Ok, grado 3 es una claudicación consistente incluso en el paso, como es el caso de este caballo. Claudicación en miembro anterior derecho, evidente, consistente, ¿sí? Si este caballo lo hubiéramos puesto a trotar, entonces la claudicación se va a hacer mucho más evidente. Este otro casi no se ve porque quiere salir galopando, pero vamos a verlo en el otro video. Vamos a ver si lo repetimos. Aquí no lo van a observar. Hay un poquito, miembro posterior izquierdo, un brinquito, ¿m? Pero en este otro video lo van a ver mucho más. Mismo caballo. ¿La vieron? Claudicación 3 de 5. ¿M? Y en este otro lo van a ver todavía más marcado. Miembro posterior derecho. ¿Sí? Entonces, recuerden, claudicación grado 3 consistente al paso y al trote. ¿Sí? Aunque al paso no es tan marcado como el trote, pero si ustedes ponen a trotar esos caballos, evidentemente van a tener mucho más clara la claudicación. Grado 4 es una claudicación evidente,
un marcado cabeceo cuando los caballos caminan y evidentemente cuando trotan. Eh, Tienen limitaciones, de pronto caminan y se paran porque les duele, dan pasos cortos, o por ejemplo, si ven en estática este caballo, si ustedes se fijan, su miembro anterior derecho lo tiene hacia adelante. Esto quiere decir que está apuntando. ¿Por qué? Porque el peso lo está cargando en el izquierdo. Al dolerle el miembro anterior derecho, no quiere apoyar. Entonces apenas está apoyando aquí. Entonces, esta es una claudicación grado 4. ¿Sí? Es el mismo caballo y ustedes van a ver al paso el grado de claudicación. ¿Sí? Ahora que da la vuelta, muchísimo dolor. Esto es una claudicación grado 4 en donde en estática este caballo lo vemos apuntando y a la hora de caminarlo, esa claudicación es muy evidente. Evidentemente, si ponemos a trotar este caballo, pues la claudicación va a ser, va a haber muchísimo dolor y evidentemente este caballo casi casi ni lo vamos a poder trotar. Otro caballo con claudicación grado 4, un caballo con laminitis, vean cómo camina, ¿sí? Obviamente el piso no nos ayuda. Pasos cortos, este es un clásico caballo embarado o espinado, caballo con laminitis. Y vean la diferencia entre un piso y ven ahí, por ejemplo, ya no quiere dar la vuelta, ¿sí? A esto nos referimos con las paradas. Es un caballo que ya no quiso dar la vuelta por el grado de dolor. Este otro, pues está casi en grado 4.5 o 5, aunque todavía apoya, pero vean ustedes una lesión en tendones, pero esta ya está casi llegando al grado 5, ¿sí? Todavía camina, pero pues, obviamente se ve la claudicación y el dolor. Y claudicación 5 de 5 es absolutamente evidente, mínimo o nulo apoyo, inhabilidad para moverse. Este caballo, vean además la actitud, caballo con mucho dolor, no apoya el miembro posterior derecho, lo tiene flexionado incluso, una fractura en su miembro posterior que le impedía caminar. ¿Mm? Este otro, claudicación 5 de 5 y a veces hasta bromeamos y decimos es una claudicación 7 de 5 porque el caballo ni siquiera sale de la caballeriza, ¿no? Le cuesta mucho trabajo, miembro sin apoyar, si lo dejan en estática el caballo no apoya y a la hora de caminar tampoco apoya, ¿sí? Entonces esta es una claudicación 5 de 5. Acá tenemos otro caballo, al parecer este es un entrampamiento de patela o de patela, pero si se fijan, el caballo no apoya. Es una claudicación también 5 de 5. No hay normalidad, no hay apoyo en este caballo. ¿Sí? Otro más, caballo frisón que se llevó un golpe en la babilla, en la articulación, en la zona de la articulación femorotibio patelar. No hay apoyo, entonces una claudicación 5 de 5. ¿Cómo vamos a empezar a hacer nuestro diagnóstico? Es importante, por eso les mencionaba yo su tacto, eh, sus manos, sus dedos. Tienen que aprender a diferenciar y a comparar un miembro con el otro. Error número uno, quiten vendas. ¿Por qué? Porque esto les puede dar algún resultado falso. Lo que estamos evaluando aquí es la temperatura del casco. Entonces, si bien es cierto que no sabemos a qué grados está o cuántos grados está, pero sí van a comparar un casco con el otro. Y entonces ustedes sí pueden diferenciar si hay más calor en un casco que el otro. Entonces, la temperatura de los cascos es importantísima, o de cualquier región, ¿eh? Siempre que van a hacer su exploración, evaluar temperatura del casco, de la banda coronaria, de la cuartilla, de los menudillos, tendones, cañas, etcétera, ¿sí? Y siempre comparar un miembro con el otro.
Segunda evaluación, pulso digital. ¿Por qué vamos a evaluar el pulso digital? Pues acuérdense, los puntos cardinales de la inflamación: dolor, calor, color, eh, dolor, calor, color, rubor y algunas veces pérdida de la función. Entonces, cuando hay más inflamación, cuando hay una lesión, pues hay más irrigación. Entonces, se va a sentir el pulso en la vena, perdón, en la arteria digital, que lo pueden ustedes medir aquí justamente en la cuartilla, la parte palmar de la cuartilla, o en el eje abaxial de los sesamoideos. Ahí pasa la vena, la arteria y el nervio, y entonces ponen ustedes sus dedos y ahí se va a sentir el pulso, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta importantísima que no debe faltar para que ustedes puedan ir identificando en dónde puede estar el problema. Evidentemente, si no hay problema en el casco en ninguna de estas zonas, pues no va a haber pulso, no va a haber calor, no va a haber diferencia en el calor, y entonces tendremos que hacer otras cosas que vamos a ir. Flexiones. Flexiones pasivas, a mí me gusta tocar tendones, palpar tendones y ligamento suspensor y hacer una flexión para ver, evaluar si no hay adherencias, si no hay una lesión vieja que pudiera haber formado adherencias o fibrosis. Y entonces a la hora que ustedes hacen una flexión pasiva, ¿qué es una flexión pasiva? Pues que van a estar moviendo solamente la articulación sin que el caballo trote, ¿sí? Después presionamos. Hay muchos caballos que van a reaccionar cuando ustedes palpan o cuando presionan estos tejidos, tendones y ligamentos, pero por eso siempre tienen que evaluar con el otro. Y entonces se van a dar cuenta si con la misma presión hay respuesta o mayor respuesta en un miembro que en el otro, ¿sí? Y muchas veces aquí, cuando hacen ustedes esta exploración o estas palpaciones, también se van a dar cuenta si hay aumento de temperatura. Algo que no debe faltar en sus herramientas o en su equipo de diagnóstico son las pinzas de casco. Estas pinzas de casco son extensión de nuestras manos, porque ahí de repente una vez me encontré con un herrador que me dijo: yo no necesito pinza de cascos, con mis manos es suficiente. Ah, bueno, pues a lo mejor tiene manos de hierro y lo puede hacer. Eh, los más mortales, pues utilizamos unas pinzas de casco. Hay muchísimas marcas, hay de muchísimos tipos. A mí me gusta esta porque me acomodo más. Hay unas más chiquillas que los mangos son muy delgados y no me acomodo. Entonces, la idea con la pinza de cascos es ir evaluando todo el contorno del casco, ranillas, lagunas, para evaluar si hay dolor o no hay dolor. Muchas veces tienen mucho dolor y nos dicen que acaba de ser herrado este caballo. Un par de días o un día anterior llegó el herrador, lo herró y resulta que por ahí un clavito se movió y llegó o se acercó mucho a las partes sensitivas, y entonces ese clavo a lo mejor está causando ahí algún problemita de dolor. Entonces la pinza de cascos no debe de faltar. Ok, creo que aquí vamos a ver flexiones pasivas. Ahí lo que hago es, ahí está, ahí estoy haciendo una flexión pasiva para evaluar los tendones y ligamentos, sintiendo si hay alguna posible fibrosis, alguna adherencia, y que corra bien, que esos tendones y esos ligamentos estén bien lubricados que deslicen de manera fácil, ¿no? Flexión en el cuello, eso es importante. Muchas claudicaciones se van a estar manifestando en miembros, pero el problema está en el cuello, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes con un premio, con algo de alfalfa, con lo que sea, que vean cómo el caballo está respondiendo de un lado y del otro. Siempre comparar, ¿sí? Para saber hasta dónde está flexionando y si hay problemas de alguna contractura, o si el caballo tiene menor contractilidad o menor flexibilidad. Y después, obviamente, empezar a verlos a trotar en línea recta. Si tienen oportunidad de ver a los caballos en superficie dura y en superficie blanda, como te lo vamos a ver,
pues van a ustedes a tener más herramientas para poder evaluar sus caballos. Y después siguen las flexiones activas. Las flexiones activas es saturar un poquito las articulaciones, los flexionamos durante 30 segundos o un minuto y entonces evaluamos a estos caballos saliendo al trote. ¿Sí? Aquí estamos haciendo una flexión principalmente de tarsos, femorotibio patelar y coxofemoral. Entonces vemos al caballo alejándose y vemos que el caballo está perfectamente bien. No hay ningún indicio de que pueda haber dolor. Aquí esta flexión la hacemos durante un minuto. Lo ponemos a trotar y vemos que el caballo trota perfectamente bien. Es normal que dos pasos o tres quizá lo den así como un poquito entumidos, pero después el trayecto restante lo tiene que hacer normal. Si todo el trayecto se va con dolor o con dificultad en la marcha, quiere decir que estamos teniendo algún problema en alguna de estas articulaciones. Lo mismo hacemos con el otro miembro. Si llevan un estudiante, lo hacen un minuto y medio, lo ponen a trabajar. Si lo hacen ustedes, un minuto. Y si se portó mal, lo dejan ahí 2 minutos. Y yo trato de evaluar, además de la flexión, eh, más bien el trote después de la flexión, qué tanto flexiona este caballo o este miembro con respecto al otro. ¿Sí? Entonces trato de elevarlo lo más que se pueda, ¿m? Para que tengamos resultados similares. Grabaron de más, pero bueno, es para indicar que hay que hacerlo cuando menos un minuto. Ahí vamos, ponemos a trotar al caballo y lo hace bastante bien. ¿Ok? Hay médicos que evalúan el trote de ida y vuelta. Yo solamente lo evalúo de ida. Si hubiera algún otro problema, lo hubiera yo notado desde el principio, pero yo generalmente solamente los veo trotar de ida y de regreso le pido al caballerango que lo traiga ya al paso. Trote en círculos, con mucha precaución. Hay caballos que no saben trotar y pueden resbalarse. Entonces tengan mucha precaución en dónde están haciendo su evaluación, ¿sí? Entonces, aquí en México le llamamos darle cuerda, en algunos países le llaman darle loncha, launch en inglés. Entonces es con una cuerda larga y hacer evaluaciones en superficie dura y en superficie blanda. Al trote a un lado, trote al otro lado y lo mismo, vamos a evaluar elevación de ambos miembros anteriores, elevación de ambos miembros posteriores, cada que pisa el caballo, sus movimientos tanto de cabeza como de cadera, ver cada que apoya, cómo flexionan sus menudillos, cómo flexionan sus corvas, cómo extienden, y después hacer una evaluación al galope. Con mucha precaución, hay caballos que eh, pues se sienten más libres y entonces puede resultar un poco complicado verlos al galope, algunos pueden resbalarse, algunos pueden patear y si no tienen un asistente o un manejador que tenga experiencia haciéndolo, puede resultar peligroso para las dos partes. Entonces, eh, también aquí los vemos trotando en línea recta, en superficie blanda, para saber cómo es que están respondiendo sus tendones, sus ligamentos y, y hacer siempre ambos lados y evaluar siempre ambos miembros. Cuando tenemos alguna duda del caballo, hay veces que podemos confundirnos o el caballerango o el entrenador nos dice, doctor, es que yo veo la mano derecha o miembro anterior derecho.
nosotros vemos miembro anterior izquierdo. Si tenemos oportunidad de que el jinete pueda montar este caballo, entonces pedimos que lo ensillen y entonces aquí estamos viendo ya la claudicación, ¿sí? Entonces, la diferencia, este es el mismo caballo, la diferencia entre verlo caminando, verlo trotando sin jinete, aquí obviamente ya lo está manifestando más, pero es muy importante también que ustedes, si tienen oportunidad, hagan evaluación con el jinete. ¿Por qué? Porque muchas veces una monta va a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque pues, si el caballo tiene problemas dentales, si tiene problemas de hiperflexión, si tiene problemas de su eje, de su punto de equilibrio. Me tocó hace muchos años un jinete que me decía es que el caballo está cojo o está claudicando y el entrenador me decía, doctor, es que el caballo le duele algo. Entonces iba yo a verlo sin el jinete y el caballo se movía perfectamente bien y hacía flexiones y el caballo perfectamente bien. Y a la hora que se montaba el jinete, el caballo empezaba a claudicar. Y entonces pedí evaluarlo con el jinete, le vi los estribos y le dije al entrenador, los estribos están chuecos. Fueron, los revisaron y dijeron, los estribos están perfectamente bien. Lo pusimos a trotar con el jinete, el caballo empezó a claudicar, se enojó el jinete, se bajó, se fue enojado y resulta que el que estaba chueco era el jinete. Y eso lo estaba reflejando en el caballo. Y él tenía un problema de cadera. El jinete tenía un problema de cadera y lo estaba manifestando el caballo. Y no era un problema de dolor, era un problema de desbalance del jinete. Entonces, hay que tener mucha precaución también con eso. Verlos alejándose, movimiento de las grupas, simetría de las grupas, de cada una de las regiones que estamos evaluando. Y de ahí ya les comentaba, eh, ir revisando, ir evaluando cada una de las articulaciones, cómo flexiona sus cascos, cómo flexiona y extiende sus menudillos, ida y vuelta, cómo da las vueltas, ¿sí? Para poder tener más información. Este video también ya se los había enseñado y vamos a ver dónde cae un casco, dónde cae el otro, esta V comparando con el otro miembro, dónde cae un casco, dónde cae el otro, la V que sea simétrica, miembros derechos con miembros izquierdos, dónde está cayendo un casco, dónde está cayendo el otro, si pisa en dos fases, si pisa en una sola fase, es decir, si primero pisa con la parte lateral o medial, si pisa bien con el casco francamente, ¿sí? Qué tanto baja el menudillo a la hora que pisa con respecto al otro. Este caballo ya lo vimos. Me gusta trotarlos aquí porque yo puedo ver en dónde, cómo caen las huellas, ¿sí? En dónde cae anterior derecho con posterior derecho, a dónde cae posterior izquierdo con anterior izquierdo. Y si pueden medir, vean ustedes aquí la diferencia que hay entre este miembro y este miembro con respecto aquí está más cerca, ¿sí? Entonces podemos medir de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces ahí cuando traemos estudiantes, tú te enfocas en miembro anterior derecho, tú en miembro posterior derecho, tú en anterior izquierdo y tú en izquierdo y después hacemos nuestra comparación y vemos si hay alguna diferencia en las distancias donde cae uno y cae el otro. Importantísima la cavidad oral, si hay mayor desarrollo de un músculo que del otro, de un lado que del otro, porque eso quiere decir que a lo mejor está masticando mal y pudiera ser que por aquí venga el origen de la claudicación. Conformación, ver la integridad de las estructuras, si hay aumentos de volumen con respecto al otro lado. Aquí está. Palpación, palpación de estructuras. Es un caballo que estaba muy adolorido.
sobre todo de sus grupas. ¿Sí? Dolor bastante severo de los dos lados. Este caballo tiraba al jinete para aplastarlo, de tanto dolor que tenía. Y vean cómo tiembla, sus músculos muy tensos. Dolor bastante fuerte, ¿sí? Otro caballo con problema en un tendón, la ubicación 4 de 5, ¿sí? Tendones arqueados, daño bastante severo. Y bueno, ¿qué sigue? O sea, ya sabemos, obviamente si tenemos un tendón, un ligamento, un músculo inflamado, pues sabemos que ahí puede estar el problema. Puede estar, no siempre está. Hay veces que son lesiones crónicas y no es el origen de la claudicación. Para eso vamos a necesitar después nuestros bloqueos perineurales o anestesia local o regional. La anestesia local o regional diagnóstica se utiliza para localizar los sitios de dolor que causan claudicación. Evidentemente, otra vez, estamos sobre anatomía y considerar las diferentes opciones para realizar la anestesia regional. Debemos de tener limpieza estricta. Saber cómo es la anatomía. Ya les comenté, justamente aquí es donde van ustedes a evaluar pulso digital, vena, arteria y nervio, ya sea en la cuartilla o en el eje abaxial de los sesamoideos. Entonces, necesitamos identificar perfectamente dónde viene el paquete neurovascular para saber que ahí vamos a hacer nuestros bloqueos regionales. Entonces ustedes van a palpar en la parte palmar o plantar de la cuartilla el paquete neurovascular y ahí van a empezar a hacer sus bloqueos. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar ayuda diagnóstica cuando con el examen físico o clínico no se puede determinar el sitio de dolor. Ya les comento, hay veces que el caballo tiene dolor en el tendón. Bueno, pues ahí estamos viendo que el caballo tiene el dolor. No voy a hacer un bloqueo porque está muy inflamado, entonces puedo causar más inflamación. Pero cuando no es evidente, no hay aumentos de volumen, no hay asimetría, entonces vamos a utilizar estos bloqueos para poder identificar o poder ir aislando las regiones del caballo y que me pueda ir acercando más hacia la parte diagnóstica. También podemos hacer bloqueos intrasinoviales y si tienen oportunidad de analizar el líquido sinovial, les va a dar información muy valiosa. Quiero comentarles ahorita lo que estoy haciendo en un posgrado que estoy cursando, bueno, ya casi terminando, estoy analizando estrés oxidativo del líquido sinovial y es muy interesante saber cómo se comporta en caballos diagnosticados con enfermedad articular degenerativa, ver las características y las condiciones del líquido sinovial y después del tratamiento que vamos a comentar más adelante, pues podemos analizarlo otra vez y ver cuál es la diferencia entre el líquido sinovial antes y después del tratamiento. Los intrasinoviales o los intraarticulares son más específicos, son más útiles en la determinación de un diagnóstico, pero evidentemente pues es más riesgoso porque vamos a entrar a una estructura que puede ser susceptible de contaminación o de infección, entonces hay que preparar de manera quirúrgica en 3 tiempos para poder ingresar a una vaina sinovial, a una cápsula articular, a una articulación. ¿Ok? Entonces, siempre con todas las medidas de limpieza para que podamos minimizar los riesgos con estos animales. Bloqueos perineurales. El primero que hacemos es un bloqueo digital palmar o plantar, según sea anterior o posterior. Generalmente usamos las agujas de insulina, las color anaranjada, que son del número 25. Identificamos en dónde está el paquete neurovascular, insertamos la aguja y vamos a utilizar, puede ser lidocaína al 2% o mepivacaína, que es la carbocaína en nombre comercial. Entonces, para bloqueos perineurales yo les recomiendo la lidocaína, aunque muchos médicos utilizan la carbocaína, pero la carbocaína generalmente la usamos para
articulaciones. La lidocaína no debe ser utilizada en articulaciones porque causa lisis del cartílago articular. Entonces tengan mucha precaución de no utilizar lidocaína al 2% para articulaciones. ¿Ok? Entonces, estos son los primeros que vamos a hacer, los más básicos. Eh, ahorita les voy a decir la concentración de la carbocaína. Permítanme tantito. Que bueno, es un producto comercial, ¿eh? Sí, es clorhidrato de mepivacaína y lo único que estoy buscando es la concentración, pero bueno, para uso en caballos, es el 2% también. Ujú. Nombre comercial carbocaína. Y entonces es más potente, es una sal más, más fina, por decirlo así, ¿no? Y bueno, hacemos un bloqueo siempre dirigido hacia la parte distal. ¿Por qué hacia la parte distal? Porque si yo dirijo la aguja hacia la parte proximal, se puede difundir hacia el eje de los sesamoideos y entonces me va a dar un resultado falso. ¿Sí? Entonces aquí vamos a insertar la aguja cerca del nervio. Hay veces que sí llegamos a pinchar el nervio o alguno de los vasos. Va a salir sangre. Lo único que tienen que hacer es reacomodarlo para que el bloqueo, que el anestésico quede perineural, que quede bañando el nervio. Y yo lo que hago es masajear un poco hacia la parte distal para evitar que se vaya a difundir hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este bloqueo? Que lo estoy inyectando aquí. Bueno, pues estas son las zonas que va a insensibilizar, principalmente aparato podotroclear, ligamentos colaterales de segunda falange con tercera falange, bulbos de los talones, cojinete plantar. Cuando hablamos de aparato podotroclear, pues hueso navicular, bursa del navicular, inserción del tendón flexor profundo y todos los ligamentos que puedan estar ahí involucrados. ¿Mm? Esto es conocimiento de anatomía. Entonces, aquí están bien, ¿sí? Entonces, inyectamos aquí, esta rama va a ser la rama palmar, hay una rama que si viene dorsal, entonces esa la tenemos que evitar. Entonces, siempre lo más distal que se pueda. ¿Mm? Esta es la vena, eh, el 2 es el nervio, entonces la idea es que vaya a quedar, ¿sí? ¿Qué pasa si llegan a picar el nervio? Tengan cuidado, hay caballos más sensibles que otros, pueden darles un manotazo, incluso hay caballos que pueden reaccionar cuando están sintiendo la lidocaína, ¿sí? Entonces les arde, entonces tengan cuidado cuando hagan su bloqueo. Una vez que inyectamos la lidocaína, vamos a esperar de 2 a 3 minutos y después con una llave o con una pinza podemos presionar un poco los talones. Si el caballo ya no responde, no levanta la mano, quiere decir que la lidocaína o el anestésico ya hizo efecto y entonces el caballo ya no siente. Si ustedes manipulan el talón con las llaves o con una pinza y el caballo levanta ese miembro, quiere decir o le falta tiempo o no están 100% perineural y por ahí quedó en otra parte, entonces a lo mejor pueden inyectar un poquito más. ¿Qué cantidad? Normalmente, y dependiendo del tamaño de la cuartilla, puede ser desde 1,5 mililitros hasta 2 mililitros. Si es un caballo muy grande, probablemente hasta 2,5. Traten de no utilizar tanto volumen para que no haya difusión a la parte proximal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hacemos ya identificamos cuál es el miembro. Entonces vamos a empezar de distal a proximal. Si hicimos nuestro bloqueo digital palmar en la parte distal, en donde vamos a involucrar esta parte,
Ponemos a trotar al caballo y el caballo deja de claudicar, quiere decir que el problema está aquí. ¿Por qué? Porque le quitamos el dolor, le quitamos la transmisión nerviosa. Entonces quiere decir que está aquí. Pero si el caballo sigue claudicando, pues quiere decir que el problema viene de otro lado. Quiere decir que no está aquí el problema. El problema está localizado en otra parte. Y entonces vamos a hacer un segundo bloqueo. Un segundo bloqueo que se llama bloqueo abaxial y que está justamente aquí con mi dedo índice. Estoy palpando el paquete neurovascular que se encuentra en el eje abaxial de los sesamoideos. Y bueno, siempre estos bloqueos se tienen que hacer en la parte medial y en la parte lateral. Hay ocasiones en las que sospechamos, por ejemplo, si con la pinza de cascos se dolió más de la parte medial, podemos hacer un bloqueo ahí, solamente en la parte medial, y hay ocasiones en las que dejan de claudicar, pero de preferencia siempre que sea bilateral. Entonces vamos a hacer un bloqueo en el eje sesamoideal, perdón, en el eje abaxial de los sesamoideos, igual dirigido hacia la parte distal o aquí un poquito más hacia la parte lateral, pero siempre con la aguja hacia distal para evitar que se vayan a difundir. Entonces aquí ya tenemos los 4 puntos, mira. Dos del bloqueo digital palmar y dos del bloqueo abaxial. Y aquí pasa el nervio, ¿sí? Entonces ustedes lo palpan, insertan su aguja. ¿Cuánto? Igual, entre 1.5 a 2.5. Aquí yo les recomiendo ya no llegar quizá a los 2.5, pero sí 2 mililitros para que no tenga tanta difusión y que entonces se quede lo más local posible en el nervio. ¿Qué es lo que vamos a insensibilizar con ese? Aquí viene el nervio digital común. Aquí tiene una bifurcación a la parte dorsal y el otro que se va a la parte palmar, que es el que ya insensibilizamos. Entonces, cuando estamos haciendo un bloqueo abaxial, entonces vamos a abarcar segunda falange, articulación interfalángica proximal y el resto del casco. Articulación interfalángica distal, inserción del extensor digital común, apófisis piramidal y cualquier otra situación que esté aquí. Por ejemplo, en el casco, si tuviéramos un caso de laminitis, entonces si no responde con el digital palmar, entonces va a responder en un caso de laminitis con el bloqueo abaxial. Y entonces con este bloqueo abaxial ya vamos a tener insensibilizada prácticamente la parte distal de este dígito, ¿sí? Y esto no es más que anatomía. Ustedes tienen que aprender a identificar qué es lo que tenemos en cada una de estas regiones para saber si el problema del caballo está en esta parte. Cuando el caballo responde y se le quita el dolor, quiere decir que es un bloqueo positivo. Si el caballo sigue claudicando, quiere decir que es un bloqueo negativo. Entonces, si este bloqueo abaxial fue negativo, nos vamos a ir a un bloqueo que se llama volar bajo o de 4 puntos. Y es justamente ahí donde están las agujas. Los puntos de referencia van a ser donde están los botones de los rudimentarios, justamente donde termina. Ahí vamos a inyectar también subcutáneo y un poquito más proximal entre los tendones flexores. Entonces lo mismo, depositamos 2 mililitros en la parte lateral, en la parte medial y esperamos a que hagan efecto. ¿Qué es lo que vamos a insensibilizar? Pues prácticamente las estructuras afines al menudillo o a la articulación metacarpo o metatarsofalángica. ¿Sí? Miren, aquí está el nervio en la parte abaxial. ¿Mm? Y entonces, aquí está el botón del rudimentario, el número 4. Entonces aquí vamos a inyectar lidocaína y aquí vamos a inyectar entre el flexor superficial y el flexor profundo. Aquí, ¿dónde está? Aquí no se ve. Esta es la vena. El flexor profundo está entre estos dos. Entonces aquí vamos a inyectar el medicamento. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Inserciones de ligamento suspensor, probablemente ligamento anular, extensor, menudillo,
sesamoideos y todo el aparato suspensor distal. ¿Ok? Igual, anatomía, por favor. Vayan a sus libros, vayan a sus láminas de anatomía para que sepan qué regiones son las que están ahí. Esto es básico. Ok, el caballo no responde, sigue siendo negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bloquear la parte proximal de este miembro. Es decir, bueno, de la parte proximal del miembro distal. Que vamos a ir primero hacia donde está el ligamento frenador, a donde está el paso del tendones flexores y el origen del ligamento suspensor. ¿Mm? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí vamos a inyectar 5 mililitros de lidocaína subcutánea, 5 mililitros de lidocaína subcutánea, justamente en donde va a estar la depresión entre el metacarpo rudimentario número 4 y el accesorio, ¿sí? Bueno, un poquito más distal del accesorio, perdón, el accesorio queda más alto, pero aquí. ¿Mm? Y esperamos aproximadamente 3 a 4 minutos y después vamos a insertar una aguja con la idea de llegar a, al origen del ligamento suspensor del menudillo. ¿Mm? Aquí vamos a hacer un paréntesis un poquito más adelante cuando estemos viendo otro tipo de, de diagnóstico con imágenes. ¿Ok? Generalmente las claudicaciones van a cesar aquí. Hay ocasiones en las que tendrán que hacer inyecciones intraarticulares. Aquí no estoy tocando la zona de, no traigo guante porque estoy presionando en la parte palmar para ver si logro sacar más líquido sinovial, pero siempre recuerden utilizar guantes, ¿ok? Aquí no me estoy metiendo a esta región. Uy, no se puede producir, pero bueno, hacemos nuestros lavados. Oh, está parpadeando, lo siento, pero bueno, aquí está el líquido sinovial. ¿Mm? Aquí tenemos una articulación del tarso, en donde se insertó la aguja. Tenemos líquido sinovial. Oh, sí, ahí está. Líquido sinovial, bastante fluido, con poco color. Y entonces se hace la inyección del anestésico para evaluar si es ahí en donde está la lesión. Y esto puede ser evidentemente en cualquier articulación. Vainas, tampoco se puede reproducir, pero bueno, aquí está la aguja, la banda del flexor profundo, a la altura de la cuartilla y muchísimo líquido sinovial. Ujú. Bursa del navicular. También, aquí lo que hicimos fue, esto fue hace muchos años, y bueno, esto es solamente para comentarles en dónde es la región de la punción para la bursa del hueso navicular. Eh, pero esta es la zona donde pueden ustedes tanto hacer su diagnóstico para la bursa del navicular o el tratamiento. Los videos. Pero bueno, una inyección de interfalángica proximal, inyección de articulaciones del tarso. Bueno, ahí está el líquido sinovial. Entonces, cualquier articulación, ustedes pueden hacer un bloqueo, pueden hacer un bloqueo diagnóstico y evidentemente, si cede la claudicación, pues quiere decir que esa articulación está dañada. ¿No? Esto fue una bursa de,
del extensor carporradial, por eso la aguja no está directamente en la articulación, pero también es la misma región para las articulaciones del carpo, pero lo mismo, ustedes pueden hacer esos bloqueos, ¿no? Temporomandibular, coxofemoral. Aquí ya estamos haciendo un tratamiento con plasma rico en plaquetas, pero las regiones son las mismas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son sus posibilidades. Una vez que ustedes ya detectaron en dónde está la región que está afectando a ese caballo, pues ya nos vamos a nuestros métodos diagnósticos auxiliares. ¿Cuáles son? La imagenología. Y lo más común que podemos tener hoy en día es la radiología, ¿sí? Entonces vamos a hacer estudios radiográficos de la zona específica donde identificamos que tiene el dolor. En alguna ocasión tenía yo unos alumnos, iban perfectamente bien, identificaron perfectamente bien la articulación, perdón, el miembro afectado. Y cuando les dije, ¿ahora qué sigue? Ya me dijeron, sí, está claudicando el miembro anterior izquierdo, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Radiografías. ¿Y de dónde vamos a tomar la radiografía? Y la respuesta fue, pues del miembro anterior izquierdo. Dije, ok, ¿y de qué región? Entonces empezamos a ver desde la anatomía. Entonces la tarea fue, me vas a decir cuál es la anatomía del miembro anterior, del miembro posterior, para que después me digas de dónde le vamos a tomar radiografías a este caballo. Porque será muy fácil tomarle radiografías de casco, menudillo, carpos, codo, hombro, y pues sí, vamos a ver dónde sale la lesión, pero eso no es hacer clínica. Hacer clínica es llegar al diagnóstico. Entonces, una vez que identificamos en dónde está el problema, pues nos vamos a enfocar a ver si es la articulación, está un poquito oblicuo hacia estas radiografías, cómo están los huesos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unos fantasmitas, cómo está el hueso navicular, cómo está la tercera falange, cómo está qué tan paralela está la tercera falange del casco. En un problema con la meningitis crónica pudiéramos ya empezar, o más bien tendríamos ya rotación de la falange, si hay algún absceso, si hay alguna fractura. Entonces vamos a, fractura, se fracturó. Tengan cuidado con esto. Esto es una calcificación de los cartílagos alares de la tercera falange. Entonces, fíjense, desde aquí hay inflamación. Pocas veces he visto que esto cause claudicación. Causa claudicación cuando se está calcificando. Aquí le falta un poquito y generalmente calcifican de proximal a distal. Eso aquí le falta un poquito y por eso nos confundimos. Sí, se fracturó. No, no, no se fracturó. Lo que pasa es que todavía no se calcifica al 100%. Cuando es que existe la calcificación, hay algunos caballos que les duele. Una vez que ustedes ven este cuerno aquí, vean, de este lado no lo tiene, de este lado sí. Una vez que se completa la calcificación, generalmente no les duele. Está reportado que pudiera ser que si esta calcificación interfiere con los ligamentos colaterales, entonces pudiera ser una claudicación proveniente de los colaterales, pero no de esta estructura. Entonces tengan mucho cuidado cuando hagan esta interpretación. ¿Qué tomas vamos a necesitar? Todas las que sea posible. Lateromedial, dorso palmar, oblicuas, dorso medial, pálmaro distal, oblicua. Perdón, dorso medial, pálmaro lateral, oblicua. ¿Sí? No creen que me la sé de memoria, aquí lo estoy viendo. Miembro anterior derecho, dorso medial, pálmaro lateral, oblicuo. ¿Sí? Porque así vamos a ver desde todas las perspectivas rodeando. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Zonas de inflamación, zonas de degeneración, probablemente en algunas otras. Inflamación, hay que ver estructuras, comparar un lado con el otro. ¿Mm? La contraparte, dorso lateral, medial palmar oblicua. ¿Sí? Entonces, sí, estamos viendo los otros ángulos. Entonces, ahora fíjense, esto que estamos viendo aquí, sí se señala con mi cursor, ¿verdad? Rápido, si me pueden decir.
¿Sí ven ahí mi cursor? Sí, sí se ve. Ok. Esta estructura que se ve aquí, la calcificación, es la que tenemos aquí. ¿Ya vieron? En esta otra no se ve porque está superpuesta aquí, pero en esta sí. Entonces, si yo de entrada nada más veo esta, digo, ¿qué tenemos aquí? ¿De dónde salió esta estructura, ese hueso, qué? Pero si ya tenemos esta otra referencia, pues quiere decir que es esa calcificación. Hagan estudios completos, por favor, porque luego yo pido a personas que me den un estudio completo de casco y no me mandan este skyline o esta eh, pálmaro proximal, pálmaro distal oblicuo del hueso navicular. Este es específico acá para el hueso navicular. Empaquen cascos, por favor. Aquí estamos viendo una ranilla. Aquí no le pusieron Play-Doh, esta plastilina de los niños. Hay que ponerla, porque si no salen estas lagunas, las lagunas de la ranilla, y nos pueden confundir con lesiones en el hueso navicular. De por sí tiene lesiones, canales nutricios muy aumentados o aumentados, no tan aumentados, pero ahí no, no deberían de estar ahí. Pero entonces hay que ponerle Play-Doh para evitar esta acumulación o este aire y que podamos tener un hueso completamente visible y una radiografía diagnóstica, porque hay veces, hay médicos que les van a decir, esto no es diagnóstico, no te puedo decir si está sano o está enfermo ese hueso navicular, y les mandan a tomar. ¿Ok? Una toma dorso proximal, pálmaro distal oblicua, y vean aquí otra vez la calcificación, ¿ya lo vieron? Comparación con esto. ¿Qué vamos a ver aquí? Tercera falange, otra vez, aquí se nos fue la ranilla. ¿Está fracturada? No, no está fracturada, cuidado. Son canales nutricios, ¿ok? ¿Qué vamos a ver aquí? La integridad de la tercera falange, que no esté fracturada, que no tenga osteitis pedal. ¿Cómo está la calcificación? Hay veces que las fracturas de la tercera falange se ven aquí, en las alas o en el cuerpo, casi siempre a mitad, algunas veces en el cuerpo. ¿Mm? Tarsos, lesiones en las articulaciones del tarso, pero hay que ver toda la radiografía, aunque no son diagnósticas para ver tejidos blandos, pero muchas veces nos pueden enseñar alguna inflamación de tejidos blandos. Y por eso siempre hay que comparar. A lo mejor aquí está un poquito aumentado de volumen, pero aquí lo que nos llama la atención es esta articulación, esta lisis de este hueso. No sabemos qué le pasó, pero había mucho dolor. Vean, y un problema en esta región de los tarsos. Un skyline para evaluar la punta del corvejón. ¿Mm? Tomas en flexión, carpos, muchas, sobre todo en caballos jóvenes. Ustedes pueden encontrar en caballos de carreras, caballos jóvenes, muchas lesiones de carpos. ¿Sí? Accesorio, hay veces que tienen problemas en el accesorio y casi siempre nos vamos hacia acá. Entonces, evalúen todo, articulaciones, hueso, trama, trama ósea, ¿sí? Zonas de inflamación o de fibrosis, no lo sabemos. No podemos saber si es una inflamación, si es edema. Bueno, en este caso, radiográficamente ya podemos verlo, pero cuando ustedes están viendo antes de tomar radiografías, tengan mucho cuidado de hablar inflamación, edema, fibrosis, y entonces hay que hablar correctamente, decir si hay un aumento de volumen, y ya después con radiografías podrán ver de qué se trata. Articulación femoropatelar, femorotibial, que tenemos en estas articulaciones, si están íntegras, estructuras óseas, o si hay algo aquí en la articulación, si hay estos fantasmitas, si son realmente lesiones o si es algún artefacto. ¿Mm? Siempre hay que comparar.
una con otra para ver si estas lesiones las vemos en dos o más radiografías, podemos pensar que es ahí. Pero si ya hicimos una prueba de trotándolo a la cuerda, flexiones, y ahí fue positivo un bloqueo articular y vemos esto, pues a lo mejor pudiéramos pensar que está teniendo aquí algún problema en el cartílago, ¿no? Y ya se está yendo hacia el hueso. Vértebras dorsales. Este caballo ya lo vimos hace rato. Es un caballo colorado que tenía aumento de volumen ahí en la región de la cruz y vean cómo está. Desecho de las vértebras. Probablemente se cayó, es una lesión crónica que ya no le dolía la palpación, pero a la hora de hacer su función en la pista, un caballo completamente desbalanceado. Evalúen eje podofalángico, ¿sí? Esto se acerca más hacia lo normal, acuérdense. Hicimos el trazo de las líneas paralelas y esto está con rotación o roto hacia la parte palmar. Ujú. Errores, por favor, retiren herraduras cuando vayan a hacer tomas de casco. Quiten herraduras, por favor, porque pueden ocultar información. Ujú. No sabemos si la lesión está aquí abajo. Vean, aquí está esta tercera falange. Ya tiene aquí como un pico, una osteitis pedal, pero el clavo me está interfiriendo. Entonces, no puedo saber. Además, aquí ya se empieza a ver como que un poquito de rotación de tercera falange, porque ya no está paralela la tercera falange y el casco. ¿Ya vieron la muralla? Aquí está ya más separado, pero con esta herradura no puedo hacer una medición, no puedo ver. Ujú. Igual aquí, ¿qué tal que se fracturó la tercera falange? No la podemos ver. Y ahora ver problemas en rodilla. Esto no es una fractura, este es el carpiano número uno, que no se ha fusionado completamente. Probablemente un caballo joven, sobre huesos, exostosis, osteitis pedal. Entonces, todo lo que ustedes quieran, todas las tomas posibles, tienen que hacerlas para que su diagnóstico sea más preciso. Ultrasonido, lesiones en los tendones flexores, en el ligamento suspensor, cuando siguen siendo flexores. Hay que educar su ojo para los colores, no todo es blanco y negro, hay muchas tonalidades de gris, tanto en radiografías como en ultrasonido. Y aquí quiero hacer el paréntesis que les comenté, cuando vayan a hacer una evaluación del origen del ligamento suspensor, antes de hacer un bloqueo en el origen del ligamento suspensor, hagan ultrasonido si están sospechando de eso, porque la lidocaína les puede causar errores en la interpretación. Entonces, si el bloqueo digital palmar fue negativo, el bloqueo axial fue negativo, el bloqueo de 4 puntos o polar bajo fue negativo, y están sospechando de que el problema está en el origen del ligamento suspensor, hagan un ultrasonido primero. Y si encuentran alguna lesión, pues entonces van a inferir que es ahí. Y muchas veces ya ni siquiera necesitan hacer el bloqueo, porque el ultrasonido se los va a mostrar. ¿Sí? Obviamente, pues tienen que educar mucho su ojo, saber cuándo es una lesión y cuándo es un problema de que no hay contacto del transductor con el tejido que están evaluando. Pero esto lo van a hacer y lo van a detectar haciendo ultrasonidos. Ahorita ya hay ultrasonidos muy accesibles, eh, que ya los pueden conseguir, y si no, seguramente conocerán personas, médicos, colegas que tienen ultrasonidos y les pueden dar el servicio tanto de ultrasonido como de radiografías, y pueden apoyarse con ellos para que sus diagnósticos sean más certeros, ¿sí? Lesiones en tejidos blandos. Termografía. La termografía hace muchos años era carísima. Bueno, siguen siendo. Hay algunos, bueno, ahorita complemento el comentario.
Hay cámaras termográficas específicas para caballos que les pueden costar 300, 400,000 pesos o hasta 1 millón de pesos. Pero hay algunas cámaras de termografía de la misma marca que son de uso industrial y que les pueden servir para esto. Lo que estamos midiendo es temperatura y color. Entonces, aquí el enfoque se fue hacia el piso, pero si ustedes se fijan, hay una zona blanca. Entonces, donde hay más calor es en las zonas rojas y en las zonas blancas. Entonces, si comparamos un miembro con el otro, entonces estamos identificando que aquí tenemos un problema. ¿Cuál? No lo sabemos. Pero si ustedes tocan y comparan, entonces van a saber que efectivamente si hay un aumento de volumen, de temperatura. Precaución. Antes de manipular, hagan una termografía si es que la tienen. Esta marca FLIR tiene termógrafos, unas camaritas muy buenas. La mía es una casi de la mitad de un celular. Es una camarita muy simpática y que me ha ayudado mucho. De hecho, para mi estudio de lo que estoy haciendo del posgrado, utilicé la termografía para complementar las evaluaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hacen es que este círculo que está en el centro y que está apuntando al piso, lo apuntan a la zona blanca y les va a dar un promedio de temperatura. Entonces lo van a comparar con la otra. ¿Sí? Otra vez aquí, zona blanca contra zona amarilla, que es más fría. Y evaluar dorsal, lateral, palmar, plantar. ¿Ya vieron? Una zona de tendones o de ligamento, no lo sabemos. Con mucho calor, habría que ver, porque este es medial, habrá que ver si este de la parte medial está igual o está diferente. Entonces, siempre comparar una con otra. Y métodos ya más sofisticados, que lamentablemente todavía no tenemos en México, aunque bueno, ahorita vamos a ver un aparato que sí lo tenemos. Resonancias magnéticas y tomografías axiales computarizadas, pues lamentablemente no tenemos aquí, ¿no? Esto sería es lo ideal, pero, pues, ¿por qué? Porque aquí nos va a decir si es un quiste, si hay edema, si es una fractura, si es la inserción del ligamento suspensor del hueso navicular o es el ligamento T, o si es el ligamento colateral en su origen o en su inserción, o, en fin, estas imágenes les va a dar muchísima información. Este es un aparato de resonancia magnética. Aquí puede evaluar, me parece que hasta los carpos. Este equipo, acabo de ver uno en Canadá, creo que les costó como el equivalente en pesos mexicanos, creo que es como de 2 millones, 2,5 millones de pesos. Así que si quieren, ahí traigo unos cuantos en el coche, si alguien quiere comprar, están accesibles. Se tranquiliza el caballo, entra aquí el casco, y es un remolque, generalmente lo hacen en remolques. Es una estructura o es un lugar específico para resonancia magnética. No puede entrar cualquier persona o todas las personas a verlo. ¿Por qué? Pues porque obviamente la energía es demasiado y puede causar problemas, ¿no? Hay estos equipos en donde si entra el caballo, eh, entra la cabeza y pueden hacer más evaluaciones, ¿no? Esta es una tomografía axial computarizada. Y es el que tenemos en México. Bueno, no tenemos, bueno, sí tenemos en México porque está en México, pero este está en un lugar en Valle de Bravo. Aquí la diferencia de este equipo con este es que si se fijan, aquí el caballo está en cuadripedestación, perdón, y aquí tienen que anestesiar al caballo, ¿no? Entonces, anestesia al caballo, se ingresa el miembro afectado, y entonces ya les da las tomas que ustedes necesitan y pueden evaluar lo que vayan a ver. Pues esto es lo que les tengo en cuanto al diagnóstico. ¿Por qué no vamos a ver enfermedades? Porque, bueno, ni tratamientos, porque no se trata de ver enfermedades ni tratamientos. La idea es seguir con estas pláticas para en un futuro
hacer una plática que sea específica para ver casos clínicos y cómo los tratamos, cuál ha sido la evolución de ellos, ¿no? Pero la idea con estas dos pláticas que hicimos fue ver el diagnóstico, y me interesa mucho que sea el diagnóstico práctico de las claudicaciones, porque si hablamos de esto, deja de ser un poquito práctico por dos razones. Una, porque no tenemos el equipo, y la otra es porque cada estudio cuesta cerca de 40,000 pesos, 42,000 pesos, más el traslado, más todo lo que implica, ¿sí? Entonces, aunque ya lo tenemos, y aunque si tenemos un caballo de alta estima, no, no de alta estima, perdón, quitemos esa palabra, de alto valor económico, que el cliente nos dice, ¿sabes qué? Yo sí lo puedo pagar, entonces nuestra obligación es decirle, ¿sabes qué? Tengo esta opción de diagnóstico, porque es preferible que ustedes le digan, ¿sabes qué? Tengo esta opción de diagnóstico, y que el dueño les diga, ¿sabes qué? No puedo pagarlo, a que de pronto les puedan decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no me dijiste que tenemos esa opción y lo pude haber pagado? Y pueden incluso ustedes meterse en algún problema legal por no haber dado información suficiente. Entonces, las opciones ahí las tenemos. Todo es cuestión de que ustedes vayan orientando y dirigiendo su diagnóstico. ¿Por qué esto es útil? Bueno, en este caballo en particular, este era mi paciente, tenía un problema severo en la articulación, con articulación dañada, con ligamentos dañados, con tendones dañados, y la única forma de verlo fue a través de la resonancia magnética. Ujú. Entonces, hoy por hoy, tampoco podemos decir que ya no tenemos, ya lo tenemos aquí en México. Entonces, es obligación de nosotros ofrecer todas las herramientas diagnósticas, y quedará en el propietario si es que nos hace el eco de llevar a su caballo a diagnosticar. Ok, hay algunas preguntas. Lo de la ranilla ahí está. Yerko Valencia, doctor, ¿de qué depende el trote en línea recta o en círculo? No depende más que de tu diagnóstico que sea más completo. Evidentemente, si hay una claudicación 3 o 4 de 5, pues a lo mejor en línea recta, pues a lo mejor, bueno, no en línea recta, 3 o 4 de 5, en donde lo estás viendo claudicando francamente, consistente y con mucho dolor, pues ya no lo pones a la cuerda. Pero en tu evaluación, en tu examen general de aparato locomotor, siempre debes hacer tanto evaluación en línea recta como en círculo. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma presión que opone un caballo cuando da vueltas que cuando va en línea recta. Entonces, siempre de manera obligada, cuando te es posible, hacer tanto en línea recta como en círculo. ¿Ok? Y acá tenemos otra. No, creo que ya no hay. No sé si tengan alguna otra pregunta. Me comprometo a platicar con la empresa. Bueno, de hecho ya platicamos un poquito hace rato, a tener otras pláticas de tratamientos. Me interesa mucho que conozcan los tratamientos, todo lo que tenemos, todo lo que estamos haciendo, todo lo que siempre ha habido, pero por lo pronto la charla de hoy, complementarla con el diagnóstico práctico de las claudicaciones. Creo que tenemos otra pregunta por aquí. Eh, o no, que es muy interesante. Gracias, doctor Sebastián. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Con muchísimo gusto las podemos aclarar. Edgar Casado, ¿qué libros recomiendo? Ah, perdón por la respuesta que te voy a dar, pero todos los libros que puedas conseguir son buenos. Habrá algunos que no te son, que ya no que no te sirvan, ¿cómo lo explico? Que a lo mejor van a ser muy obvios para ti, o ya van a ser muy básicos, pero cuando menos vas a saber que lo que dice ese libro ya lo conoces, ya lo has hecho, y que probablemente puedes prescindir de ese libro. Habrá otros
que son muy adelantados, son muy avanzados, porque te van a hablar de medicina nuclear, porque te van a hablar de medicina regenerativa que a lo mejor en tu región o en tu país o por las condiciones de tu paciente o de tu cliente, a lo mejor hoy todavía no vas a tener acceso a ello, pero ahí va a estar la información. Lo mismo con los cursos. Lo mismo con los cursos. Yo les recomiendo que tomen cualquier cantidad de cursos. Eh, Particularmente con mis pláticas, con mis cursos, yo les digo, este no es el mejor, tampoco es el único. Mi única intención es que ustedes tengan la inquietud de saber lo que tenemos nosotros y el médico de enfrente va a tener otra información complementada, a lo mejor le va a faltar algo, a lo mejor va a ser mucho más interesante para ustedes porque él maneja otro tipo de información, otro tipo de diagnóstico, otra forma de diagnosticar, pero con el paso del tiempo, tanto libros, revistas, journals, congresos, cursos, pláticas, ustedes tienen que ir formando su criterio y ustedes tendrán que ir descartando lo que les parece poco práctico. Ustedes pueden tomar lo que sí les parece práctico, desechar lo que no les parece de un médico y de esa manera ustedes van a ir ampliando su conocimiento teórico y después llevarlo a la práctica. Entonces, ¿qué libros les recomiendo? Muchos. Para claudicaciones está el Adams, está el otro de, tengo aquí a la mano, pero es el de medicina interna. Si me mandan un mensaje, por favor, ahorita les voy a poner, déjenme ponerles aquí otra vez mi teléfono. Mándenme un mensaje, por favor, y les mando nombres de libros, ¿no? 50 y, le voy a poner 52 más 52, ¿no? 55, 54, 56, 89, 61. Ahí está. Y entonces les paso títulos, ¿no? Eso es con respecto a qué libros recomienda. Excelente plática, doctor. Felicidades. Gracias. Gracias, doctora Amanda. Qué gusto. ¿Qué anestésico local conoce que no sea doping en caso de caballos de carreras? Ninguno. De los que conozco, todos causan doping. Y tengan mucho cuidado con eso. Caballos de carreras. Si ustedes hacen un bloqueo perineural, si su cliente, el entrenador, les pide hacer un bloqueo perineural, yo les recomiendo que tengan mucha precaución, porque pueden causar un accidente. Eh, Ahorita quizá me voy a contradecir, porque en alguna ocasión lo hice. Cuando estaba yo estudiando, que todavía no me titulaba, me pidieron hacerlo. Me pidieron ir a bloquear un caballo de carreras, ¿no? Una carrera muy importante. Se hizo el bloqueo, el caballo ganó. Quisieron la revancha, querían que lo bloqueara otra vez. Ya no dio tiempo porque ya los caballos estaban en las puertas y el caballo volvió a ganar. Pero aquí pueden pasar dos cosas. Si ustedes inyectan a ese caballo, le hacen el bloqueo, a lo mejor el entrenador le va a decir, ponle más para que amarre bien. Ustedes se dejan influenciar, le ponen más, se difunde hacia la parte proximal. Ese caballo va a tener insensibilizado completamente el casco. Y eso es muy peligroso porque el caballo se puede tropezar y a esas velocidades pueden cargar en su conciencia un muertito de cuatro patas, pero también puede ser que carguen en su conciencia con un muertito de dos patas. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con eso. Les repito, sí lo he hecho, lo hice una vez, no lo vuelvo a hacer. Lo hice en aquella ocasión porque era de mis primeros pacientes que hacía yo solo. Les repito, todavía ni siquiera estaba yo titulado. Y cuando estamos en ese fervor de querer hacer todo y de querer aprender, pues le decimos que sí a todo, bueno, casi a todo. Entonces el doctor me pidió ir a hacerlo y pues yo, por supuesto, emocionadísimo, lo hicimos y más emocionado porque el caballo ganó. Entonces, tengan precaución, por favor. Hoy por hoy, la Federación Ecuestre Internacional y las federaciones que tienen las disciplinas, pues ya no permiten. De hecho, hay gente que va a los concursos con cámaras de termografía para evaluar
probables diferencias en las temperaturas, en los colores, y si ellos determinan que hay alguna manipulación o que pudo haber alguna manipulación, ese caballo inmediatamente se va a estudios antidoping y puede salir positivo. Entonces, no conozco algún anestésico de ese nivel que pueda funcionar para los fines que estamos pensando. Gracias, doctor. Muy buena su charla. Estamos pendientes para lo del tratamiento. No, gracias a ustedes y me alegra mucho que estén interesados. Me alegraría mucho que tuvieran dudas al por mayor para que tengan la inquietud de tratar de resolverlas, sea por su cuenta, sea mandándome un mensaje o un correo electrónico, como ustedes lo decidan. Yo estoy siempre dispuesto para las personas que tienen dudas después de las charlas y de los cursos. Así que con todo el gusto del mundo para ayudarles a ustedes en su desarrollo profesional y, por supuesto, con sus pacientes. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna charla de biomecánica, la preparamos con gusto. También lo que podemos hacer es que ustedes le manden a los organizadores cuáles son los temas que les interesa. Y con mucho gusto las preparamos. Tenemos mucha información y estamos todo el día, todos los días tratando de ver pacientes y con gusto podemos preparar las pláticas que ustedes estén interesados.